Pues buenas tardes, mis hermanos. Paz a vosotros. La gracia del Señor sea con cada uno de ustedes, mis hermanos. Estamos, mis hermanos, ya listos para transmitir en esta tarde, mis hermanos, en esta noche. Noche allá en Argentina, tarde, mis hermanos, aquí en México. Y hoy tenemos un invitado especial, mi hermano Emanuel Vallejos, mis hermanos, desde la bella isla de Puerto Rico, mis hermanos, siendo también él argentino, o sea que tiene una mezcolanza, mi hermano, muy bonita, y él va a estar de invitado en esta tarde, en esta noche, mis hermanos, para compartirnos un poco de la palabra del Señor. Mis hermanos, juntamente conmigo vamos a comentar, vamos a tener comentarios acerca, mis hermanos, de la profecía bíblica acerca del sábado, mis hermanos. Vamos a orar primeramente, mis hermanos, a todos los que están aquí, que se van a estar conectando. Dios les bendiga, saludos, bendiciones, la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Vamos a orar. Padre bueno, que moras en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos porque nos das la oportunidad, Señor, de compartir tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, permite, Señor, que todo lo que compartamos sea tu Espíritu, Padre, que nos guíe en toda justicia, en toda verdad, y que tu verdad bíblica, Señor, esté aquí juntamente con nosotros, Padre. Que tu Espíritu, Padre, sea el que nos guíe y que Él hable por medio de la Escritura. Bendice a mi hermano Emanuel, que va a estar aquí con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, dale también tu rema, dale el rema de tu espíritu para que él pueda, Señor, explicarnos lo que tenga, la palabra que tenga que darnos, Señor, venga de ti. En el nombre de Jesús, bendice a aquellas personas que están con nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, abre su entendimiento y nuestros labios, Señor, úngelos, para que no haya ninguna palabra vana, ninguna palabra profana, ninguna palabra de mentira, sino que tu espíritu nos hable por medio de la Escritura. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. En pantalla tenemos a mi hermano Emanuel. Dios les bendiga, mi hermano. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Jonathan? ¿Todo bien? Gracias a Dios. Gracias por la invitación. Un saludo a todos los hermanos que están mirando y bueno, feliz de poder compartir un poco de la palabra del Señor en esta noche. Amén, mi hermano. Cuéntanos un poquito de usted, mi hermano. ¿De dónde es? Yo soy de Argentina, pero actualmente vivo en Puerto Rico hace más o menos unos 4 meses, no, un poquito más, sí, un poco más de 4 meses. Así que yo me dedico a predicar la palabra a través de las redes sociales hace ya varios años y bueno, gracias a Dios Él ha abierto las puertas para poder seguir con esto, ¿no? Que bueno, tiene sus tiempos, lleva su trabajo y toda la cosa, pero es un gozo, una alegría poder transmitir de alguna manera la palabra de Dios y bueno, gracias a Dios Él obra en los corazones, ¿no? Así que a eso me dedico hace unos años atrás. Sí, hermano, por la red social yo lo conozco. Dicen por ahí, aquí en México, yo sé que no tiene nada que ver, pero dicen, benditas redes sociales. Nuestro presidente López Obrador dice, benditas redes sociales. ¿Por qué? Porque podemos llegar a muchos lados en las redes sociales. Creo Eso que sí. parte de la profecía de Daniel, cuando dice que la tecnología, que la ciencia y que iba a avanzar, mi hermano, lo estamos viendo y nos va a beneficiar a nosotros como cristianos. Porque mucha gente piensa, mi hermano, que íbamos a ir a tocar puerta por puerta, predicar el evangelio, pero ya estamos viendo que ya no es necesario ir a puerta por puertas, Se puede sino que entrar. nada más podemos conectarnos aquí, mi hermano, y abarcar miles y hasta millones de gentes en un solo toquido, ¿verdad? De un botón podemos transmitir, y que gracias a Dios también que nos da esa tecnología para bien, para uso para bien, porque mucha gente lo utiliza para mal. Pero mi hermano, estamos aquí para predicar. Yo me presento, mi nombre es Jonathan Barrera, yo soy ministro del Evangelio aquí en México, mis hermanos. Yo tengo liderando un ministerio que se llama Cristo Salva, Ministerio Internacional Cristo Salva, está en toda Latinoamérica, inclusive en Estados Unidos, pero a mí se me dio la oportunidad, mi hermano, de abrir el ministerio aquí en México. No había ministerio Cristo Salva, así que yo soy el fundador aquí en México y estamos trabajando fuertemente en lo que podemos abarcar. Estamos yendo mucho a la montaña alta y baja de Guerrero, del estado donde estoy viviendo, aquí en Acapulco Guerrero. Y hay mucho que abarcar de este lado, así que nos has tocado estar predicando el evangelio aquí en México. Gracias a Dios por su bendición y por su obra. Y pues vamos a empezar, mi hermano. Amén.
somos mexicanos, crecí, mi hermano, en Estados Unidos, casi toda mi vida estuve allá, pero ahora estamos aquí ministrando la palabra en México. Pues aquí lo tiene mi hermano Emanuel Vallejos de Argentina, y mi hermano ahorita está radicando allá en Puerto Rico. Dios le bendiga, mi hermano, y vamos a comenzar con el estudio de la palabra en esta noche. Dios les bendiga, la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Mi hermano Emanuel, les voy a poner en pantalla las preguntas que vamos a estar analizando. Mayormente, mi hermano, usted nos va a compartir el conocimiento que el Señor le ha dado, mi hermano, por medio del estudio de la palabra. Yo lo he visto, yo conozco su trayectoria un poco, lo he visto cómo predica, y en mi corazón, ¿verdad? El Señor me puso, mi hermano, de invitarlo en esta tarde para poder compartir la palabra del Señor. Esta es la primera pregunta, mi hermano. La primera pregunta dice, bíblicamente, mi hermano, ¿cuándo se instituyó el sábado de acuerdo, mi hermano, a la Escritura? Amén. Díganos, mi hermano Emanuel. Sí, bueno, el tema del sábado, esto me gustaría, sé que nos vamos a explayar un poco más de cada una de las preguntas, ¿no? Sí. Pero el sábado es un tema controvertido en el cristianismo en general. Así El es. sábado es un tema controvertido porque el cristianismo ha tomado el sábado como si fuera una forma o un formalismo de la religión judaica. Y voy a explicarme un poquito con esto, ¿no? Sí. Cuando Jesús vino a la tierra, vino a mostrar el verdadero sentido de todas las leyes de la palabra de Dios, de todas las enseñanzas de la palabra de Dios. Vino a explicarlos porque habían sido tergiversados. Incluso el carácter de Dios había sido tergiversado. Es decir, todo lo que estaba en el Antiguo Testamento había sido torcido y había sido cubierto por tradiciones de hombres. De hecho, muchas de las reprensiones de Cristo hacia los escribas y fariseos eran: ustedes observan como si fuera palabra de Dios los mandamientos de hombres, y su corazón está lejos de Dios, ¿no? Como dice el profeta Isaías, ¿no? Así es. Entonces, cuando Cristo condenó las tradiciones de los hombres, dentro de esas tradiciones habían 1000 cosas, como prohibiciones que en la Biblia no estaban, bueno, una serie de penitencias, oraciones y cosas que la Biblia no enseñaba, pero ellos habían tomado la atribución de enseñarlos como si fueran palabra de Dios. De hecho, en un momento cuando Cristo estaban comiendo pan con los discípulos y vienen los escribas fariseos y le dicen: tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos y comen sin lavarse las manos. Entonces Jesús ahí es donde dice: ustedes honran más las tradiciones que los mandamientos de Dios. Entonces en el cristianismo existe una especie de mito de que cuando Cristo vino a la tierra, vino a dar por abolidos los mandamientos de Dios, cuando en realidad cuando Cristo vino a la tierra vino a quitar las tradiciones de hombres que opacaban los mandamientos de Dios. Pero el sábado no constituye un mandamiento de hombre, una tradición de hombre. Sí, ellos habían establecido reglas para el sábado que no estaban en la Biblia. Por ejemplo, ellos decían cuántos pasos podía dar una persona en sábado. Que una persona no podía escupir al suelo en sábado porque estaba regando las plantas, estaba trabajando. Que una persona no debía llevar un pañuelo en el bolsillo o en la mano porque sería cargar una prenda. Entonces, ¿qué hacían? Agarraban y se cosían un pañuelo a las prendas de vestir. O sea, como si yo tuviera esta camiseta y me coso un pañuelo para que yo no lo tenga que llevar cargando. O sea, eran todas reglas inventadas por los hombres. Pero Cristo vino a sacar las tradiciones de los hombres y a dejar solamente la palabra de Dios. ¿Cuándo fue instituido el sábado? Ahora sí vamos a ir a responder concretamente la pregunta. El sábado, de manera sorprendente o de manera inesperada, no fue instituido en el monte Sinaí, como muchos quizá creen. No fue instituido por Moisés, no fue instituido por ninguno de los patriarcas, sino que fue instituido en la misma creación. De hecho, la Biblia arranca con el mensaje del sábado. Cualquiera que abre la palabra de Dios y va a Génesis, al capítulo 1, ve los 6 días de la creación, y el séptimo día aparece en el capítulo 2, versículos 1 al 3, y dice lo siguiente: fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo
su obra que hizo y reposó el día séptimo de toda obra que había hecho, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que Dios había creado y hecho. O sea, este pasaje nos dice que antes de la entrada del pecado, fíjate qué interesante esto, Jonathan, Sí, sí. porque incluso fuera de las tradiciones de los hombres, que obviamente nunca el ser humano debió haber guardado ninguna tradición de hombre instituida por hombres, solamente los mandamientos de Dios, aún dentro de los mandamientos de Dios hay mandamientos que vinieron como consecuencia del pecado, ¿sí? Por ejemplo, las leyes que regulaban los sacrificios y las ofrendas, es decir, ofrecer un sacrificio y una ofrenda, que eran mandamientos de Dios, no eran tradiciones de hombre, eran mandamientos de Dios que representaban a Cristo, son mandamientos que vienen como consecuencia del pecado, ¿sí? O sea, de este tipo de mandamientos que eran de Dios, pero que vinieron después, eran como consecuencia del pecado. Así es. Incluso el mandamiento de la circuncisión era como consecuencia del pecado, ¿sí? Pero el mandamiento del sábado es anterior a la entrada del pecado. Es decir, el ser humano, en su estado perfecto de la creación, fue creado para trabajar 6 días y descansar el séptimo. Así es. O sea, en nuestra forma original, antes de la entrada del pecado, ya existía el día de reposo, y esto lo dejó Dios instituido desde la creación juntamente con otra institución que Satanás odia, que es el matrimonio, ¿no? Esto es muy interesante, es tema para otro día, pero tanto el matrimonio como el día de reposo fueron instituidos en la creación, y son dos instituciones que Satanás odia y quiere destruir. Obviamente está teniendo éxito, no solamente en el mundo secular, sino también en el mundo cristiano, ¿no? Pero bueno, en pocas palabras, podríamos decir que antes de la existencia de un solo judío, de un solo hebreo. Israelita, o de ninguna nacionalidad en particular, cuando Dios crea al hombre, Dios le da el sábado. De hecho, el hombre fue creado el sexto día. O sea que Adán fue creado el sexto día de la semana, y al día siguiente ya fue día de reposo. Ya entró directamente en el reposo. Hay un pasaje en Hebreos capítulo 4, no lo vamos a leer ahora, pero hay un pasaje donde se habla acerca del reposo o del descanso de Dios, y se lo compara con el sábado. Así es. Entonces, ni bien Adán fue creado, Adán y Eva fueron creados el sexto día, y fueron creados todos los animales, ni bien eso, Adán y Eva conocieron a un Dios que los invitaba a descansar, que los invitaba a reposar, ¿no? Y Dios y su carácter es de esa naturaleza, ¿no? Un Dios que nos invita a descansar, que ahora vamos a ver un poquito más adelante más sobre eso, ¿no? Así es. Me llama la atención. Podríamos decir, agrego una cosita más, podríamos decir que fue instituido en la creación, pero fue recordado en el monte Sinaí. En Éxodo capítulo 20, ustedes van a encontrar el mandamiento del 8 al 11, Éxodo 20 del 8 al 11. Yo voy a decir algunos textos que ustedes pueden tomar nota si quieren, pero en Éxodo 20 del 8 al 11 está el cuarto mandamiento que no presenta el sábado como una novedad, sino que lo presenta como algo viejo, y dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y la razón por la cual debe recordarse el sábado, dice ese mandamiento, es porque en 6 días creó Dios los cielos y la tierra. O sea, cuando nosotros guardamos el sábado, observamos el sábado, no lo hacemos para ganar la salvación, como alguien me lo escribió esta mañana. Esta mañana una persona me escribió: no se necesita guardar el sábado para ser salvo. Claro que no se necesita hacer nada para ser salvo, porque la única manera de ser salvo es la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la gracia de Cristo, la muerte de Cristo. Así es. Pero cuando nosotros guardamos el sábado, lo hacemos para recordar y reconocer a aquel que creó los cielos y la tierra, ¿no? Y también tiene una arista el sábado con la redención. Si ustedes leen el mismo mandamiento, pero en Deuteronomio capítulo 5, que aparecen de vuelta los 10 mandamientos, ahí dice que guardemos el sábado porque Él nos rescató de Egipto. Da otra razón. Y esto tiene que ver con la redención, tiene que ver con el rescate, con la salvación. Entonces, uno guarda el sábado porque fue creado por Dios, uno reconoce que fue creado por Dios, y también guarda el sábado porque fue redimido por Dios, porque Dios nos hizo entrar en su reposo, en su descanso, ¿no?
Así lo dice Hebreos, mi hermano. Así lo dice Hebreos. Me llama la atención, mi hermano, de que cuando el Señor hace el sábado, en este caso instituye el sábado, ¿verdad? Está solamente Adán y Eva. Eva significa madre de la humanidad. Adán significa tierra o arena. Quiere decir que del polvo fue formado. Pero también sabemos que Adán es el padre de toda la humanidad y Eva es el padre de toda la humanidad. No había nadie más que Adán y Eva. ¿A quién se le dio el sábado? Pues a Adán y Eva. Siendo el padre, siendo la madre de toda la humanidad, no había nadie más que Adán y Eva. Y el Señor, como usted está mencionando, mi hermano, hace algo maravilloso que Satanás odia, porque hay un matrimonio legal, un matrimonio que Dios solamente instituye de esa manera, de un hombre con una mujer, mientras que Satanás en el tiempo moderno, mi hermano, bueno, en el tiempo antiguo, pero ahora en este tiempo está atacando muy fuertemente en los matrimonios, ¿verdad?, desiguales. En este caso, mis hermanos, o el varón con varón, mujer con mujer y todos los géneros que ellos quieren poner, mis hermanos, ¿verdad?, torciendo lo que Dios instituyó desde la creación. Y el sábado, mi hermano, se le da a Adán y Eva. Totalmente se le dio a Adán y Eva, padre y madre de la creación. Amén. Mi hermano. Sí. No sé si habías planteado la siguiente pregunta ok. Con respecto, ahí está. Sí. La vemos. Ok, la siguiente pregunta dice, hermano, ¿qué tan verdaderas son las declaraciones de las iglesias y muchas, hermanos, denominaciones a decir que el sábado se le fue dado exclusivamente a los hebreos y a los judíos? Siempre estamos oyendo eso, mi hermano Emanuel, cuando quieren atacar porque ellos predican en contra del sábado. Es algo muy tremendo, hermano Emanuel, que predican 9 mandamientos que sí están, dice, todavía vigentes, pero cuando se llega al sábado se dice, no, ese ya no, porque se le fue dado exclusivamente en el monte Sinaí a los hebreos, en este caso al pueblo hebreo, al pueblo judío, pues todavía no era judío, al pueblo hebreo. ¿Qué tan cierto es esto, mi hermano? Sale la primera pregunta, parte de la respuesta, de que Adán y Eva estaban solamente en la creación. Y entonces, ¿qué me puede decir acerca de eso, hermano? Sí, ayer justamente estábamos estudiando con un grupo de hermanos y estábamos leyendo algunos pasajes, algunos textos que nos hablaban acerca de cómo la ley de Dios es un cerco protector que Dios ha puesto para proteger a su pueblo, ¿no? Sí. Y ese cerco protector o esa valla que nos protege pierde toda su fuerza cuando se hace una brecha en ella. Esto en cualquier caso, ¿no? Sí, claro. Podemos hablar del caso de una casa, de una residencia que tiene su muro a toda la vuelta para proteger, tiene sus alambres, tiene todas sus cosas, pero si alguien hace un agujero, si alguien hace una brecha, no importa qué tan altas sean las paredes, no importa, se va a meter alguien, claro que ya está vulnerado, ¿no?, ese cerco protector. Entonces Santiago lo pone de esta manera, ¿no? Santiago capítulo 2 dice, el que guarda toda la ley, pero ofende un solo punto, se hace culpable de toda la ley. O sea, ¿de qué te sirve no matar si vas a robar? ¿De qué te sirve no mentir si vas a codiciar? ¿De qué te sirve, en este caso, guardar los primeros o 3 de los primeros 4 mandamientos, o los primeros 3 mandamientos, y profanar el cuarto? Es decir, no tiene ningún sentido esto, ¿no? Si la ley de Dios, porque esta es una discusión de siglos, ¿no? De siglos, pero siempre se ha planteado, y de hecho hemos escuchado a muchos cristianos decir que la ley de Dios está abolida, y lo dicen en general. Cuando uno les pregunta, bueno, pero entonces podemos adorar imágenes, ellos dicen, no, ese mandamiento está vigente. Entonces uno le pregunta, ¿cuántos están vigentes? Y bueno, está vigente o sea, el que cada uno le gusta, ¿no? Un católico quizá va a decir que 8 de los 10 mandamientos están vigentes, ¿no? Porque el segundo y el cuarto quizá no es parte de su religión. Un evangélico quizá va a decir, bueno, no, en realidad son 9, solamente el cuarto no está vigente. Pero nosotros no podemos tener esa vara y tenemos que aceptar o toda la ley o rechazarla a toda la ley.
a toda Sí, la ley. yo me acuerdo una vez que hablaba con una mujer, una señora que estaba muy angustiada por su hija y, y ella estaba triste, ¿no? Porque su hija se había desviado del camino y estaba viviendo una vida perdidamente, ¿no? Estaba Sí, fuera de la fe, fuera de la iglesia. Entonces yo le explicaba a la hermana que su hija, ella estaba triste porque su hija estaba en violación a un mandamiento de Dios. Entonces yo le preguntaba, ¿no? ¿Cuál ha sido el ejemplo que ella ha tenido? Porque nosotros quizá guardamos ese mandamiento que ahora nuestro hijo viola, pero no observamos otros mandamientos de la ley de Dios. Entonces nosotros con nuestro ejemplo de descuidar un mandamiento le estamos diciendo a nuestros hijos, a nuestros familiares, a la iglesia, que violar la ley de Dios no es no hay problema. importante. O Ajá. sea, no tiene consecuencias, ¿no? El texto que quisiera usar para responder este pasaje o esta Sí, pregunta se encuentra en Marcos capítulo 2 versículos 27 y 28 y agregan algo más a lo que leímos acerca de Génesis y dice lo siguiente, esto está en el contexto de Jesús con sus discípulos recogiendo espigas en día de reposo. Ustedes ujú, saben que dentro de todos los mandamientos de hombres que habían inventado los escribas y fariseos, habían mandamientos que no se podía hacer esto, no se podía hacer aquello. En realidad, Dios había dejado una sola instrucción, que no se trabaje en ese día, ¿no? Que no se bien, haga obra de trabajo para beneficio propio, ¿no? ujú, Pero habían llegado a tal extremo los escribas y fariseos que hasta les molestaba que Cristo sane en sábado o que Cristo alimente a alguien en sábado. Para ellos todo era un trabajo, ¿sí? Y acá Cristo nos enseña un poco de cómo guardar el sábado, ¿no? así es. Pero cuando ellos estaban recogiendo espigas, no es que salieron con un cesto a cosechar, sino que pasaban por ahí y agarraron las espigas para comer, como si Así es. fuéramos por el campo, hubiera un árbol de naranjas y Y agarramos una cortamos, naranja y la comemos. No es así que es. fueron con un canasto a cosechar. Si hubiesen ido con un canasto a cosechar, hubieran estado violando el sábado. Pero no hicieron eso, sino que fue como si tuvieran su propia comida preparada y la sacaran para comer. Ese era lo que habían hecho. Entonces vinieron los escribas fariseos y le dijeron que estaban violando el sábado. Mentira, no estaban violando el sábado. Entonces Jesús les cuenta la historia de David, de cómo David había comido los panes de la Para la proposición preposición, que no le era lícito comer a él. Sin embargo, por misericordia, él había comido eso. Y él agrega una cosa más al final, en el versículo 27 y 28 de Marcos 2, y dice lo siguiente, también les dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Y este pasaje es muy interesante porque lejos de quitarle importancia al sábado, porque muchos lo toman como que Cristo está diciendo el sábado no es importante. No, no, no. Cristo acá podría haber dicho el sábado está abolido. El sábado no tiene importancia, el sábado... Cristo podría haber dicho muchas de esas cosas que hoy los cristianos dicen, pero ¿qué Cristo estás no dijo diciendo? eso. No, Cristo lo dijo, afirmó. el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. O sea, el sábado fue hecho para beneficio del hombre y cuando dice hombre, no se está refiriendo a una raza, a un pueblo, a una nación, porque si no hubiese dicho el sábado fue hecho para los judíos, como Exactamente, muchos ministros cristianos dicen hoy en día, así el es, sábado fue hecho para los hebreos, pero Jesús no dice eso. Jesús dice, el sábado fue hecho por causa del del hombre hombre, en ¿sí? general. Es para beneficio del hombre, para la humanidad. De hecho, lo leímos hace un rato, ¿no? ¿No? En Génesis está la base. Exactamente, para toda la humanidad. Y luego dice en el versículo 28, así que el Hijo del Hombre es Señor aún del Es correcto. sábado. Y esto también es para remarcar porque Jesús es el Señor del sábado. Así es. Y cuando decimos Jesús es el Señor del sábado, tiene mucha importancia porque Jesús dijo en una ocasión, si quieren tomar nota también del versículo, esto está en Mateo capítulo 11, versículo 28, cuando Jesús nos invita a nosotros a ir a Él, Él dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y Cargado. cargados. ¿Por qué usa esa expresión? Trabajados y cargados. Dice, y yo os haré descansar.
porque era para Jesús es reposar. el Señor del descanso, del sábado, y todos los que están trabajados y cargados pueden ir y descansar en Cristo. El día de reposo, el sábado bíblico, es un símbolo de la salvación, es un símbolo del descanso en Cristo. Cuando nosotros guardamos el sábado, voy a dar un ejemplo sencillo, ¿no? Sí, Cuando nosotros guardamos el sábado y no vamos a trabajar ese día, dejamos nuestras ocupaciones seculares y nos dedicamos solamente al culto a Dios, ya sea también al servicio al prójimo, porque Jesús sanaba en sábado, visitaba a los enfermos, etcétera. O sea, se pueden hacer muchas cosas en sábado, claro que sí. pero cuando nosotros hacemos eso y dejamos de ir a trabajar en sábado, lo que estamos haciendo es justificación por la fe y no por obras, porque estamos confiando en que Dios nos va a proveer el A alimento. proveer, exactamente. Esto es muy interesante porque lo primero que dicen los cristianos, no todos, pero muchos cristianos que se oponen al día de reposo, dicen que guardar el sábado es salvación por obras, cuando es el único mandamiento que dice que no obremos, que Exactamente. no trabajemos, sino que descansamos. ¿Cómo puede ser que Satanás sea tan retorcido para convencer a una gran cantidad de cristianos de que el sábado es salvación por obras, cuando justamente Dios está diciendo no Por fe. obren, no trabajen, Es por fe. descansen en mí, Y es por reposen fe. en mí, confíen? ¿Sí? Entonces, evidentemente se ha tergiversado mucho el símbolo del sábado, y un ejemplo concreto que tenemos acerca de esto y de la confianza en Dios lo tenemos en el maná. El maná que caía en el Exactamente. desierto cuando los hijos de Israel estuvieron peregrinos durante 40 años, era una señal, una prueba de confianza en Dios, porque Dios les dijo, mire, salgan todos los días que van a encontrar comida y júntenla temprano. O sea, hay muchas lecciones ahí, había que salir temprano a trabajar, a Temprano. buscar el pan, porque Sí. el sol lo derretía. Entonces salían, buscaban el maná y no podían guardar para el otro día porque se iba a podrir. A podrir, se podría. Confianza en Dios, o sea, Exacto. confiar en que mañana va a caer. Si yo no confío en Dios, voy a guardar, y si guardo se pudre. Entonces, confianza en Dios, fe, justificación por la fe. Entonces dice, miren que el viernes sí junten doble porción porque el sábado no va a caer. Y entonces, nuevamente, confianza en Dios, ¿sí? Sí. Y, Y confianza, y hermano, guarden para el otro día que no se les va a no se va podrir. a podrir. Ese es el detalle. No se iba a podrir. O sea, entonces ellos salieron el sábado, los cabezaduras salieron el sábado a buscar y no había. No ¿Sí? había. Y los que guardaron para el otro día no se les Se había les podrido. pudrió. Entonces, el sábado es un acto, la observancia del sábado es un acto de confianza en Dios, es un acto de fe. No es justificación por obras, sino que es justamente todo lo contrario. Es el Es por fe. reposo y el descanso en el Señor del sábado, que es Jesús, que nos invita a descansar con Él, ¿no? Así es, mi hermano. Eso del maná, mi hermano, que está en el libro de Deuteronomio, está tremendo por la enseñanza, porque el Señor dijo, yo te voy a sustentar, confía en mí. Claramente, mi hermano, es un acto de fe el guardar el sábado, porque sabemos que el Señor nos va a sustentar. El pueblo de Israel, algunos salieron, Emanuel, ¿eh? Algunos salieron, algunos agarraron sus cestas y las llenaron y se les pudrió también. O sea, no tenían confianza en Dios algunos, pero algunos que tomaron la palabra de Dios, decir, bueno, yo confío en Dios, en ese Dios de que he visto maná, o sea, pan que cae del cielo. Mucha gente creyó a Dios, pero otra gente no creía. En este tiempo pasa lo mismo. Hay mucha gente que creemos en Dios, pero hay otra gente que todavía tiene esa duda, mi hermano, de que si será cierto que Dios va a proveer. ¿Y qué tal si yo, por ejemplo, yo renuncié a mi trabajo, hermano? Renuncié a mi trabajo y trabajaba en una universidad muy conocida aquí en Acapulco. Y yo cuando dije, voy a servir al Señor, voy a renunciar a mi trabajo, una de mis amigas me dijo, estás loco, Jonathan, ¿cómo vas a renunciar? ¿Y ahora qué vas a hacer? Cuando le enseñé que ya había renunciado, ¡ay, qué vas a hacer, Jonathan! Pero pues yo sé que la promesa del Señor, Él me dijo que me iba a sustentar. Y luego en Malaquías me dijo que lo probara y a ver si no iba a ver que me iba a abrir el cielo y que iba a derramar bendición. Entonces yo voy a probar. Sábado, domingo pasó, el viernes renuncié, sábado, domingo, el lunes, el Señor ya tenía todo acomodado
porque yo había confiado en Él. Sabía que no necesitaba ir a un instituto para agarrar mi sustento, sino que el sustento y mi reposo era el Señor. Totalmente es un acto de fe, mi hermano Emanuel. Eso es así. Y con el paso del tiempo, Jonathan, antes de pasar a la siguiente pregunta, con el paso Sí. del tiempo, las cosas se van a ir poniendo para los que quieran obedecer a Dios un poquito más complicadas. Vos fíjate que, y bueno, cualquiera persona puede hacer la prueba, que si tienen que conseguir un trabajo en relación de dependencia, es decir, un trabajo en blanco, un trabajo formal, hoy en día, lo más probable es que le pidan trabajar en sábado. No le van a pedir trabajar en domingo, pero es muy probable que le pidan trabajar en sábado, ¿sí? Entonces, las cosas se están acomodando para que el mundo de manera sistemática se vea obligado a pisotear el único recordatorio que Dios instituyó de la obra de la creación y del Dios creador, que es el descanso sabático, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito más adelante seguramente con algunos textos esa cuestión. Exacto, porque va a caer en otra sección. Mi hermano, en conclusión, ¿para quién es el sábado, mi hermano? Que ya hablamos en la creación, ya hablamos que también está en el mandamiento, pero ¿para quién? Y bueno, ya vimos que Cristo dijo que era para el hombre, pero en sí, hermano, en conclusión, ¿para quién es el sábado? Porque a mí me llama la atención, mi hermano Emma, que siendo Adán y Eva los padres de la humanidad, ¿no será que es para toda la humanidad? Porque iban a tener hijos, iban a tener generaciones. Agregaría, aparte de las palabras de Cristo, ¿no? Que dice que el sábado fue hecho para el hombre, o sea, para la humanidad, como vos decías, yo diría para el hombre pecador, es decir, para el hombre cargado y cansado y trabajado. Es decir, Jesús dice, ¿no? Vengan a mí los que estén trabajados y cargados y yo les daré descanso. El descanso del que habla, que lo vamos a ver más adelante también, este descanso es la salvación sin duda. Entonces, cada vez que nosotros descansamos, cada día de reposo, estamos practicando, poniendo en práctica esa salvación, esa confianza en Dios. El sábado es para todos aquellos que están trabajados y cargados, espiritualmente, físicamente, emocionalmente, y que necesitan un oasis en la semana para estar exclusivamente con el Señor. Para eso creó Dios el sábado. Después Satanás hizo una especie de imitación, ¿no? Con el domingo, posteriormente, ya en el año 321, muy posterior a la época de los apóstoles, Constantino instituyó el domingo como día de descanso cristiano, que no era un día de descanso absoluto, sino que era un día de recreo más bien, un día de diversión, y empezó a competir en el día, ¿no? Por eso es que hoy tenemos fines de semana de sábado y domingo. ¿Nunca se preguntaron ustedes por qué tenemos fines de semana de sábado y domingo? ¿Por qué no es de sábado solo o de domingo solo o de domingo y lunes? ¿Por qué es? Porque el sábado fue el día original de descanso y posteriormente el Imperio Romano impuso por la fuerza, con pena de castigo para los que violaran el día del sol, así lo dijo Constantino, el venerable día del sol, impuso el domingo. Y por eso es que en la cristiandad o en Occidente, y nosotros como herederos obviamente de Occidente, de España en este caso, tenemos un fin de semana de sábado y domingo. ¿Por qué es eso? El sábado viene la creación, el domingo de Roma, ¿sí? Ese es el origen del fin de semana que nosotros tenemos hoy, ¿sí? Pero el original, digamos, el que está en la palabra del Señor, es el sábado. Así es. El sábado para el hombre, mi hermano, para las generaciones, o sea, para los hijos de Adán y Eva. Exacto. Totalmente, mi hermano, no era para los judíos. Se le agregó al mandamiento porque el Señor tenía que recordarlo y ponerlo ahí porque, bueno, más adelante va a salir, hermano. Ya iba a decir algo, pero mejor dejémoslo para más adelante. Siguiente pregunta, mi hermano. Cristo, el dador del sábado, ¿guardaría el Señor, mi hermano, el día sábado como está en el mandamiento? ¿Qué dice la palabra, mi hermano, acerca de este punto? ¿Cristo guardó el sábado, mi hermano Emanuel? Amén. Sí, hay un pasaje que me gustaría leerlo. Está en Lucas capítulo 4, versículo 16. Primeramente vamos a mencionar que Cristo guardó toda la ley, ¿sí? O sea, todos los mandamientos. Si ustedes van a
a Salmos capítulo 40, tomen nota, no vamos a leerlo ahora, pero Salmos 48, hablando de Cristo, es una profecía de Cristo que después el apóstol Pablo cita en Hebreos capítulo 10, versículo 7. Esta profecía de Cristo dice así, que Cristo se vio identificado a sí mismo en la ley, en el rollo de la ley está escrito sobre mí, y Cristo dice así, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Así es. Este pasaje de Salmos 48 dice varias cosas interesantes. Una de ellas es que Cristo vino a hacer la voluntad del Padre y esa voluntad estaba expresada en la ley. Y que a Cristo le agradaba hacer la voluntad de Dios y la ley de Dios estaba en medio de su propio corazón. O sea que la voluntad de Dios está claramente expresada en su ley, ¿sí? Y los que tienen el Espíritu de Cristo les agrada hacer la voluntad del Padre. O sea que tenemos que dar por sentado desde ya de que Cristo guardó toda la ley y obviamente guardó el sábado, pero vamos a leer un ejemplo concreto que está en Lucas 4:16 y dice lo siguiente. Vino Jesús, ¿no? Vino a Nazaret, donde se había criado, y entró en el día sábado en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Cristo fue a una sinagoga en sábado, obviamente los sábados abría la sinagoga, era como la escuela bíblica o el lugar de reunión donde se hacían los cultos, pero no es que Cristo fue a la sinagoga en sábado porque abría en sábado, sino que fue conforme a su costumbre. O sea, Cristo acostumbraba ir a la sinagoga en sábado, pero no solamente Cristo acostumbraba a guardar el sábado. Cuando nosotros leemos los evangelios y vemos la muerte de Cristo, dice que Cristo fue sepultado ya a la puesta del sol del día de preparación, estaba para venir el sábado, dice las escrituras, y él fue sepultado medio a las apuradas, al punto de que las mujeres no llegaron a ungirlo. Y se fueron a su casa, observaron el mandamiento, guardaron el reposo conforme al mandamiento, y volvieron el primer día de la semana, muy de mañana, a ungir a Cristo. Si Cristo hubiera dado por abolido el sábado, vamos a ponernos a especular con esto, ¿no? Sí. Si Cristo hubiera dado por abolido el sábado y le hubiera enseñado esto a sus discípulos, ¿por qué estas mujeres se iban a ir a la casa a guardar el sábado y esperar que pase todo el día sábado para ir a ungir a su maestro que había muerto, que les enseñó que el sábado no había que guardarlo? No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Los discípulos guardaban el sábado, los apóstoles, en Hechos de los Apóstoles también, ellos iban también a las sinagogas y compartían con los judíos. Y hay algo muy interesante porque, tomen nota si quieren, en Hechos capítulo 15 está el concilio de Jerusalén, y cuando los discípulos toman una resolución acerca de los gentiles, porque habían judaizantes que les enseñaban a los gentiles que si no se circuncidaban no podían ser salvos. Entonces los discípulos toman una resolución y dicen que se les diga a los gentiles solamente un par de cosas, que no coman animales ahogados, que no coman sangre, que se abstengan de ídolos y de fornicación. Pero agrega una cosa más, dice, porque Moisés es leído cada sábado en la sinagoga. O sea, ellos no le iban a enseñar nada más que estas cosas, que eran parte de la ley también, porque no comer sangre está en la ley, no comer animales ahogados está en la ley, no hacer fornicación está en la ley, y no adorar ídolos es el segundo mandamiento. Entonces, si bien les dieron algunas cosas de la ley que los gentiles debían guardar, dice, total, después las otras cosas ellos lo pueden aprender cada sábado en la sinagoga donde la ley de Moisés es leída. Ese pasaje arroja luz sobre que aún los gentiles que se convertían, no solamente los discípulos de Cristo que eran de origen judío, no, sino que aún los gentiles que se convertían observaban el sábado y acudían a la sinagoga cada día de reposo a escuchar la ley de Moisés. Ese pasaje es muy revelador. Entonces, respondiendo a la pregunta, Cristo guardó el sábado, sus discípulos guardaron el sábado, nunca se enseñó a quebrantar el sábado, todo lo contrario. Esto es muy interesante porque vamos a suponer que los discípulos realmente hubieran enseñado eso.
¿acaso no era suficiente evidencia o suficiente argumento para los judíos que querían matar a los discípulos, querían deshacerse del último vestigio de Cristo para acusarlos a ellos de quebrantar el sábado, de quebrantar la ley de Dios y de perseguirlos por causa de eso? Sin embargo, no tenemos un solo registro Así donde es. se los haya acusado a ellos, a los discípulos, de quebrantar el sábado. O sea, los judíos que perseguían a los cristianos primitivos, los perseguían por hablar el nombre de Jesús y les Jesús. prohibían hablar del nombre de Jesús. Si ellos violaban un aspecto de la ley, suponiendo que ellos hubiesen violado el sábado, tenían Sí. suficiente argumento para perseguirlos por eso. Y sin embargo no hay un solo registro de que haya habido un debate sobre la vigencia del sábado entre Pablo y los que visitaban la sinagoga. No debaten con nadie sobre el sábado, pasa totalmente desapercibido. Evidentemente Jesús nunca cambió el sábado, los discípulos lo observaron, aún los gentiles que se convertían seguían observando el sábado, y en algunos casos, no es tema para hoy, Jonathan, pero en Sí. algunos casos se observa que muchos de los discípulos guardaban las fiestas solemnes del Señor, pero ese es otro tema, ¿no? Es Pero el otro tema. sábado claramente estaba observado por Cristo y sus discípulos, ¿no? Así es. Pablo sabía muy bien, hermano, acerca de la ley. Él sabía. No era la cuestión del sábado, no era cuestión de otros mandamientos, sino la cuestión de que la persecución era porque predicaban a Cristo, era totalmente el punto principal. Creían que lo que estaban predicando era blasfemia, diciendo que era el Hijo de Dios, que era el Salvador y todo eso. Entonces, tiene mucha razón, mi hermano, de que no se persiguió a los cristianos ni a los apóstoles por quebrantar los mandamientos de Dios, sino se les perseguía por andar predicando a nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y si Amén. es así, Cristo guardó el sábado, obviamente está estipulado en la palabra de que era su costumbre y que también, como decía Pablo, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Así como Cristo guardó el sábado, también Pablo guardaba el sábado y los demás apóstoles. Siguiente pregunta, mi hermano. Aquí Sí, viene ya, se puede decir, la carne, hermanos, del asado. Ustedes que allá en Argentina, los asados que tienen, no, hermano, yo cuando veo esos videos de ustedes, eh, y así de gruesa la carne, es que soy carnívoro, mi hermano. Pero la sí, pregunta es, vea, hermano, justo te tocó un argentino pero vegetariano, así que he mira, comido, me las perdí, he comido asado antes, pero ahora ya no. ahora ya Así no. que, pero sí, evidentemente son famosos los asados argentinos. Así es, mi hermano. Mi hermano, entramos a otro punto, entramos a los cambios, entramos a la profecía, porque eso es lo que es muy interesante y mucha gente, mi hermano, ignora. Tal vez lo que acabamos de explicar, mi hermano, en este caso has explicado, porque mayormente te estoy dejando que expliques, que nos ayudes a entender un poquito más de lo que ya hemos predicado, lo que ya hemos enseñado. Hermanos, muchos ignoran las profecías porque no se meten en las profecías, sino que se han quedado en predicar la gracia, que no tiene nada de mal. Se han quedado en predicar los evangelios, que no tiene nada de malo. Se han quedado en predicar todas las enseñanzas de Pablo y todo lo que conlleva, ¿no?, el Nuevo Testamento, que no tiene nada de malo, de escuchar las historias bíblicas, que no tiene nada de malo, pero mucha gente no se mete en esto que vamos a explicar, y en este caso que te voy a dar oportunidad de explicar acerca de las profecías, mi hermano. ¿Qué es lo que dice Daniel, mis hermanos? Porque esta profecía de Daniel 7:25 es una de las profecías que ya tiene cumplimiento. Pero quisiera que tú nos expliques acerca de esta profecía. Daniel 7:25, mi hermano, te lo voy a leer Sí, rápidamente y te voy a dar la oportunidad de que tú nos expliques qué está diciendo el Señor en esta profecía, obviamente que se le fue revelada a Daniel, pero que dice de esta manera: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos. Biblia católica dice el calendario, dice, y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. ¿De qué está hablando el profeta Daniel, mi hermano, acerca de este versículo?
Bueno, voy a hacer un pequeño contexto del pasaje. Así es, Este texto está hablando acerca de un cuerno, se llama el cuerno pequeño, pequeño. de Daniel 7, que es una serie de profecías. O sea, las profecías están en el capítulo 2, en el capítulo 7, en el capítulo 8, Ujú. en el capítulo 9 también, pero básicamente el capítulo 2, 7 y 8 son paralelos y en todos estos capítulos se habla acerca de una sucesión de imperios, una sucesión de reinos que arrancan con Babilonia, que era la época de Daniel, sigue con Medo-Persia, Grecia y Roma, Así es. y en este caso, en Daniel 7, son 4 bestias que representan a Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, pero de la última bestia, que es Roma, La cuarta. surgen 10 cuernos y luego surge un cuerno pequeño que derriba 3 cuernos. Este cuerno pequeño es el que hace guerra contra los santos y piensa en cambiar los tiempos y la ley. Esto es muy, muy claro, yo lo voy a decir así, digamos, sin mucha explicación, porque nos llevaría bastante Mucho tiempo, tiempo, pero mucho tiempo. lo vamos a decir así. La última bestia de Daniel 7 representa al Imperio Romano. El Imperio Romano fue dividido, después de caer el Imperio Romano de Occidente, fue dividido entre tribus, ¿sí? Hubieron tribus bárbaras que desmembraron el Imperio Romano, que después evolucionaron a las naciones europeas que conocemos ahora, pero uno de esos cuernos, uno muy pequeñito, fue el que derribó a 3 de esas tribus bárbaras y se enalteció y se engrandeció al punto de hablar palabras contra el Altísimo, contra Así es. Dios. Ese cuerno pequeño, no hay ninguna duda para cualquiera que estudie La las palabra. profecías según la visión historicista, ¿no? Sí, así No hay es. ninguna duda, los Bien. reformadores protestantes lo entendían así, o sea, esto viene de hace mucho tiempo. Ese cuerno pequeño no hay ninguna duda de que representa al papado, Así es. representa al Papa, la Iglesia Vaticano. Católica Romana que fue la que cobró poder, digamos, después de la caída del Imperio Romano de Occidente. Estamos hablando del año 500 más o menos, 538. A partir de ese momento surge el poder papal que va a durar justamente tiempos y medio tiempo, que son 1260 años hasta el año 1798 que cayó el papado en la Revolución Francesa. Esto al margen de todo el panorama histórico, lo que sí hay que mencionar es que este poder, que iba a ser justamente Roma, que iba a ser justamente el papado, iba a pretender cambiar los tiempos y la ley. La ley. Que los tiempos, vos bien mencionaste, se refiere al calendario, ¿sí? Así es. Hubo un cambio con respecto a esas cuestiones. Déjame que dé un pequeño comentario sobre el calendario. Claro que sí, Mucha hermano. gente que se Claro que opone al tema del sábado, viste que cuando vos te opones a algo, si no tenés argumentos bíblicos, mejor sembrar una duda. sí. Entonces te Exactamente. dicen, bueno, está bien, el sábado es el día del Señor, pero ¿cómo sabemos que el sábado de hoy es el verdadero El sábado que sábado. viene desde la época de Cristo? Entonces, algunos te dicen, bueno, en realidad, cuando el Papa cambió el calendario, profecía de Daniel 7, Fíjate. que fue el Papa Gregorio, que Así cambió es. el calendario del calendario juliano al gregoriano, Hermano. mucha gente dice, bueno, ahí el Papa cambió el sábado, ahora no sabemos cuál es el sábado. O sea que como no sabemos cuál es, ¿para qué vamos a guardarlo si no sabemos cuál es el verdadero sábado? Pero déjame que les muestre a los hermanos, si vos podés poner la pantalla mía un poquito más grande, así se puede ver. Déjame que les muestre a los hermanos. Acá ustedes pueden ver el calendario de octubre de 1582, ¿sí? Cuando el Papa Gregorio cambió el calendario, y en ese cambio del calendario, lo voy a poner un poquito más cerca, en Sí. ese cambio del calendario pasó del jueves 4 de octubre al viernes 15 de octubre. Hubo un cambio de calendario, se cambió el calendario, o sea, se agregaron 11 días, 10, 11 días al calendario, pero vas a ver que no afectó el ciclo semanal, no se afectó el ciclo semanal, se pasó de jueves 4 a viernes
15 de octubre. Se agregaron días, digamos, al 11 días. calendario, pero no afectó el ciclo semanal. Esto me gustaría dejarlo bien claro. Cualquier persona puede investigar sobre eso en la web, cuando fue el cambio del calendario gregoriano, y que esto no afectó el ciclo semanal. Los judíos que observaban el sábado antes de este cambio siguieron observando el sábado después de este cambio. Y eso no afectó absolutamente nada. Los católicos que ya guardaban el domingo siguieron guardando el mismo domingo después del cambio del calendario gregoriano. O sea que cuando hubo un cambio en el calendario, no afectó en absoluto el ciclo semanal. ¿Por qué no afectó el ciclo semanal? Bueno, muy sencillo, porque le pertenece a Dios, porque Claro, Dios lo instituyó y lo que Él dice, los se hombres no hará. lo pueden cambiar. Así es. El pasaje dice que el Papa iba a pensar en cambiar los tiempos y la ley. O sea, iba a intentarlo. ¿De qué manera lo hizo la Iglesia Católica? Lo que hizo fue, si ustedes van a cualquier catecismo de la Iglesia Católica, van a leer los 10 mandamientos y van a ver ahí que la Iglesia Católica sacó el segundo mandamiento que ordena no adorar imágenes, lo Imágenes. borró directamente. El cuarto mandamiento que dice acuérdate del sábado para santificarlo, También lo lo quitó. sacó y puso otro mandamiento que dice santificar las Hagan las fiestas, fiestas. que se refiere al domingo y a los días santificados por la Iglesia Católica, y Todos los días. como quedaron 9 mandamientos porque borró el segundo, el último mandamiento que dice no codiciarás los bienes de tu prójimo y la mujer, Los lo partidos. dividió en dos para conservar el número de los 10 mandamientos. Esto lo hizo la Iglesia Católica, lo enseñan así en los catecismos, y este fue el cumplimiento de esta profecía que decía que la iglesia o que el cuerno pequeño iba a pensar en cambiar los tiempos y la ley. Y eso obviamente nos va a llevar al conflicto final más adelante, ¿no? Así es. Sí, mi hermano. Yo he dado estos temas, mis hermanos, mi hermano. am, por eso el Señor decía, el que tenga oído, oiga, ¿verdad? Y en las profecías de Apocalipsis dice el Señor, el que tenga sabiduría. Aquí se necesita, aparte de sabiduría, pedirle al Señor que nos dé de su rema. Se necesita mucho estudio, hermano. Se necesita saber la historia. Mucha gente, como te decía, no hay nada de malo que vayan a la iglesia y que esté el culto y que vayamos a adorar a Dios y que escuchemos al predicador, pero si no buscamos en la historia para poder empatar los sucesos históricos con lo que está escrito en las profecías, nunca vamos a saber con eso de lo que estamos hablando tú y yo y que estamos compartiendo en esta noche, acerca de todo esto, mis hermanos, que en la historia está escrito, que así sucedió, pero la gente no va a la historia, nada más se han abocado a ir a las iglesias a escuchar el evangelio, que no tiene nada de malo, pero se han olvidado de la profecía. Me acuerdo cuando decía el apóstol Pablo, si quieres pedirle al Señor un don, dice, mayormente pídele el de la profecía. ¿Por qué? Porque allí está revelado lo que viene después de lo que ya ha sucedido, de lo que viene en lo presente y lo que viene a lo porvenir. Y eso es muy interesante, mi hermano, porque esta profecía, como acabas de decir, y hemos mencionado en estudios que hemos dado, tanto yo como tú, o tú y yo, acerca de que hay profecías que ya se han cumplido. Esta totalmente ya se cumplió porque quiso hacer esos cambios, los podemos ver aquí en los calendarios que tenemos aquí en México. No sé si lo tienen así, te voy a mostrar un calendario y vienen así de esta manera. Pero podemos ver, mi hermano, que en cada día, voy a mencionar nada más un día. Ya lo saqué. Junio 12, que es mi cumpleaños. Fíjate, junio 12, sábado. Dice San León. Domingo, San Antonio de Pascua. Voy a mencionar otra fecha. Abril 1, Jueves Santo, San Hugo. Viernes Santo, Santa Ofelia. Voy a mencionar otra acá, por acá abajo. Octubre 19, San Pablo de la Cruz. Todos los días, mi hermano, tienen un santo. Les decía a unos hermanos, ¿verdad? Cristianos evangélicos que festejan los cumpleaños y todo eso. Le digo, hermano, ¿qué día estás festejando hoy? No, pues mi cumpleaños, pero ¿qué santo? ¿Cómo que qué santo? Si yo no soy católico. Claro que sí, hermano. No necesariamente debe ser católico para saber que en ese calendario lo que hicieron la Iglesia Católica es que
pusieron santificarás las fiestas. Cada día hay un santo. Aquí en México, mi hermano, hay fiestas tremendas. Le llaman fiestas de los santos patronos. Tanto en la montaña como nosotros predicamos allá en la montaña, siempre hay San Rafael, San Esto, San Miguel, o sea, unas fiestas tremendas que se hacen en los pueblos, o sea que casi no hay otras cosas que hacer más que estar en fiestas todo el año. Totalmente la Iglesia Católica, mi hermano, quitó la santidad del sábado, porque el Señor dice que lo santificó y que lo bendijo y puso fiestas paganas para celebrarlo todos los días aquí en México, mi hermano. Totalmente hubo muchos cambios por medio de la Iglesia Católica, y aquí en México, que hay mucha idolatría, mi hermano, por medio de esa iglesia, pues se festeja mucho todos los días, casi hay celebraciones de santos, mi hermano. Eso así. Eso Muy es así. bien. Entonces, vamos a la siguiente, mi hermano. Explicamos ahorita que teníamos, mi hermano, Daniel 7:25, pero vamos a la siguiente que está en pantalla, que no me quiere salir, pero aquí está. Mi hermano, otra profecía de lo que menciona, mis hermanos, acerca del sábado, porque eso es lo que nos aboca hoy. ¿Qué es lo que dice la escritura del sábado en la profecía bíblica? Explíquenos, mi hermano Emanuel, la profecía de Apocalipsis en su capítulo 12, versículo 17, y en su capítulo 14, versículo 12, porque tú sabes muy bien de qué se está hablando. Obviamente los puse a propósito esa pregunta y esos versículos acerca del sábado en los últimos tiempos, mis hermanos. Voy a leer los versículos, mi hermano. Voy a leer, ¿quieres que lea uno primero y después el otro? Puedes leer los dos si quieres. Sí, porque va al mismo contexto, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, para que la gente que tal vez no tenga Biblia aquí ahorita, lo pueda leer. 12:17 habla acerca de la mujer y el dragón, Satanás y la iglesia, pueblo judío. Y dice así: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Obviamente hay un contexto en este capítulo, es el último versículo, pero obviamente el texto general lo va a sacar mi hermano Emanuel. Voy a repetir esto. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Capítulo 14, versículo 12, mis hermanos, hablando acerca de la cuarta bestia. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. Mi hermano, se oye que se menciona la gente que guarda mandamientos, pero también que guarda el testimonio y la fe de Cristo. ¿Qué es lo que nos está tratando de decir esto, mi hermano? Amén, amén. Sí, los dos pasajes son muy parecidos. En ambos casos hablan del remanente, del pueblo remanente de Dios en el tiempo final, tanto en Apocalipsis 12 como en el 14, que justamente en el medio está la marca de la bestia, Apocalipsis 13. En ambos casos se habla del remanente de Dios, del pueblo escogido de Dios en los últimos días, que tienen dos características fundamentales. No solamente una, porque si tuviera solamente una, estaría incompleto. Y esto es muy interesante porque justamente el pueblo judío que rechazó a Cristo en su momento, ¿no? La nación, rechazaron a Cristo, ellos estaban atentos a las leyes de Dios, aparte de las tradiciones de hombres, pero ellos estaban atentos a las leyes de Dios, ¿sí? Y ellos no negaban las leyes de Dios o la vigencia de las leyes de Dios, pero negaron a aquel que era el único que podía ayudarles a guardar esa ley correctamente, que era Cristo, que vino a enseñar cómo se guarda la ley. Es decir, ellos querían guardar la ley por su propia fuerza. De hecho, todo lo que escribe Pablo acerca de justificación por la fe en la carta a los Romanos, en la carta a los Gálatas, en cada una de estas cartas se nos menciona de que el hombre es justificado por la fe y no por las obras de la ley. ¿Por qué dice esto? Porque ellos querían guardar la ley por su propia fuerza. Y él les enseñaba de que así nunca iban a poder observar la ley, porque el ser humano no puede por sí mismo. Tiene que aceptar por la fe a la sangre de Cristo y por medio de Cristo observar la ley.
Es decir, nosotros observamos la ley por la fe en Cristo. Tienen que estar ambas cosas. Pero la paradoja o lo irónico de esto es que el mundo cristiano hoy en día está cometiendo el mismo error. Está rechazando la ley de Dios y está diciendo, bueno, yo acepto la sangre de Cristo, Al que revés, me limpia del hermano. pecado. Al revés. Sí, me limpia, dice, la sangre de Cristo me limpia del pecado. Entonces uno le pregunta, y bueno, ¿pero qué es el pecado? La Biblia define qué es el pecado. En 1 Juan 3:4 dice, el pecado es infracción de la ley. De la ley. Pero si la ley no está vigente, entonces no hay pecado, porque la ley no está vigente. Entonces, ¿de qué me limpió Cristo? O sea, esto es un sinsentido. El mundo cristiano ha rechazado la ley de Dios de la misma manera que el mundo judío ha rechazado la sangre de Cristo. Pero el remanente de Dios en los últimos días va a guardar los mandamientos de Dios y va a tener la fe de Jesús. ¿Sí? Va a tener ambas características. Pero me gustaría dejar un detalle sobre Apocalipsis 14:12, porque si bien en el 12:17 se hablaba de que Satanás perseguía a ese remanente, en el 14:12 ya se hace una referencia a la marca de la bestia en el versículo 11, porque compara a los que reciben la marca de la bestia con el remanente, que son en realidad los que reciben el sello de Dios, son los que van a estar en santidad. Pero en el versículo 11, hablando acerca de los impíos, de los que van a recibir la marca de la bestia, dice, el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás, y los que adoran a la bestia y a su imagen, fíjate qué interesante lo que dice. Sí. No tienen, ¿qué cosa? Reposo. No tienen descanso, no tienen reposo. No tienen el descanso de la salvación. Dice, no tienen reposo de día ni de noche, ni cualquiera que recibe la marca de la bestia y su nombre. Las personas que aceptaron a Cristo como Salvador y que recibieron al Señor del sábado, ¿qué va a pasar con su vida? Ellos van a tener el reposo del sábado, van a tener el reposo de la salvación y por consecuencia van a guardar los 10 mandamientos, no 9, no 8, sino los 10 mandamientos. En cambio, los que reciban la marca de la bestia no van a tener el descanso del Señor y obviamente no van a guardar los mandamientos de Dios. Versículos para anotar, para que los hermanos anoten, si quieren, acerca de estas cuestiones. Pueden anotar algunos textos que hablan acerca del sello de Dios, porque contrario a la marca de la bestia está el sello de Dios. Así es. O la señal de Dios. En versiones más antiguas, en vez de usar la palabra sello, se usa la palabra señal. Por ejemplo, en la Reina Valera 1909, cuando uno lee Apocalipsis 14 sobre los 144.000 sellados, dice los 144.000 señalados. Esto es muy interesante, porque uno puede hacer la conexión con versículos del Antiguo Testamento que usan la palabra señal. Si ustedes quieren, anoten Ezequiel 20:12 y Ezequiel 20:20. En esos dos pasajes, Dios le dice al pueblo de Israel, muy interesante lo que les dice. Les dice, yo les di a ustedes todas mis leyes, mandamientos, preceptos y estatutos. Y uno podría decir, bueno, dentro de todo eso estaba el sábado. Pero Dios dice, yo les di mis leyes, mandamientos, estatutos y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y vosotros. O sea, la señal, el sello de que le pertenecemos al Creador, de que descansamos en Él, de que somos salvos, es la obediencia a los mandamientos, en particular a uno, que es el del descanso, ¿no? Entonces, si bien Dios le dio los mandamientos, eso está en los dos versículos, Ezequiel 20:12 y 20:20. Yo les di mis mandamientos y les di mis días de reposo para que fuesen señal entre mí y ustedes, para que supieran que yo soy Jehová que los santifico. Y otro pasaje que también habla de la ley de Dios como un sello, está en Isaías 8:16, anótenlo si quieren también, donde dice, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Exactamente. ¿Con qué sella Dios a su pueblo? Con la ley de Dios. Obviamente que el Espíritu Santo es el sello también en el sentido espiritual, es invisible a los ojos. Pero cuando el Espíritu Santo lo recibimos, la consecuencia es la obediencia a la ley de Dios, ¿sí? Por eso el sello visible, o lo que se ve,
es la obediencia, el cambio en el carácter. El que era ladrón deja de robar, el que era mentiroso deja de mentir, el que era blasfemo se vuelve una persona prudente, una persona de labios limpios, que alaba a Dios, ¿sí? El que era idólatra deja la idolatría, y el que profanaba el sábado ahora lo guarda, ¿sí? Lo guarda. Y ahora descansa en Cristo. O sea que nosotros podemos ver que en el tiempo final, este tema del sábado, de la observancia del sábado, la obediencia a la ley de Dios, va a ser el tema que va a separar las aguas. ¿Sí? Va a separar las aguas. Esto es muy interesante, no voy a explayarme mucho, pero ustedes pueden leer, por ejemplo, la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, que sin duda está formando la cabeza del gobierno mundial en estos últimos días, sí, y formándose esta bestia de Apocalipsis capítulo 13, con un gobierno mundial opresor. Y el Papa Francisco en esta encíclica, él habla del domingo y la necesidad que tienen los hombres de descansar en domingo, ¿sí? Obviamente cuando esto se baja, luego los gobiernos lo ponen por ley, lo ponen como obligación. Y en la encíclica última, Fratelli Tutti, también se habla de la cuestión climática, ¿sí? En Laudato Si también se habla de la cuestión climática y de la necesidad de que la tierra descanse cuando todos estos mecanismos internacionales lleguen a la conclusión de que para salvar el planeta hay que descansar un día por semana. Va a ser obligatorio para todo el mundo descansar un día, es decir, no ir a trabajar un día. ¿Qué día piensan ustedes que se va a elegir para descansar la tierra? No va a ser el sábado, va a ser el domingo. Y no va a pasar nada, porque todos podemos descansar el domingo y no pasa nada. Pero ¿saben qué va a pasar? Los que trabajen en relación de dependencia les van a obligar a trabajar, ¿qué día? El sábado. Porque obviamente si nadie va a trabajar en domingo, hay que recuperar las horas y eso se va a trabajar en sábado. Y ahí va a venir la obligatoriedad de guardar el día que la misma Iglesia Católica lo llama el sello de autoridad de la Iglesia Católica, que es el día domingo. Así como vimos que en Daniel 7:25 la Iglesia Católica había cambiado la santidad del sábado al domingo, pensó en cambiar los tiempos y la ley, la Iglesia Católica reconoce a través de sus documentos oficiales de que el domingo es su marca de autoridad. Así lo llama la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, los que guarden el domingo en reverencia a la autoridad de Roma van a estar recibiendo la marca de Roma. Los que honren al Creador, siguiendo la palabra de Dios, reconociéndolo como el Creador de los cielos y la tierra, van a recibir el sello del Creador, ¿sí? Y esto, obviamente, es un pequeño resumen nada más de lo que se puede ver en Apocalipsis 12, 13 y 14, que es el contexto de lo que leímos, ¿no? Así es. Y pues también enriqueciste, mi hermano, este comentario con Isaías. En Isaías 8:16 dice: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Y voy a aumentarle uno que ahí está mismo más adelante, donde dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Esto es muy interesante, mi hermano, este versículo, porque si no se predica de la ley y el testimonio, como dice 12, 17 y 14, 12 de Apocalipsis, que en los últimos tiempos se van, mis hermanos, a ir en contra o a perseguir a aquellos que guarden la ley y que tengan el testimonio de Cristo, aquellos que guarden la ley y que tengan la fe de Jesús, o sea, los dos. Y aquí menciona el profeta Isaías que si no se hablara de los dos, de la ley y del testimonio, dice que si no dijeran conforme a esto, nosotros en nuestros términos, si no predicáramos conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Es por eso Cristo dice en Mateo 5, 17, 18 y 19, dice que Él no vino a abrogar la ley ni a los profetas, Él vino a cumplirla. Y que aquel que no guarde el mandamiento y que enseñe a no guardarlo, o que se enseñe a quebrarlo, dice, pequeño será nombrado allá en el reino. Pero más aquel que lo hable, que lo predique y que lo enseñe, dice, será nombrado grande allá en el reino de Dios. Es lo que dice aquí Isaías, que si no habláramos, mi hermano, de la ley del testimonio, es por eso que usted y yo, mi hermano, nosotros
no tenemos que callar eso, lo que mencionábamos antes de iniciar todo esto. Tenemos que decir la verdad. Nosotros tenemos una verdad bíblica porque nosotros no tenemos la verdad. La verdad absoluta la tiene Dios en su palabra. Y nosotros tenemos que predicar esa verdad. Porque ¿sabe por qué, hermano? Porque la ley de Cristo, perdón, la luz de Cristo nos ha alumbrado, como dice Pablo, nos ha alumbrado la luz de Cristo y nosotros estamos viendo que hay ley y que hay testimonio y que debemos de hablarlo y debemos de predicarlo. Los que no predican es porque no les ha amanecido, dice el apóstol, el profeta Isaías. Quiere decir que todavía, si no les ha amanecido, es que todavía están en oscuridad espiritual. Todavía la luz del evangelio, como Cristo lo vino a poner, cuando dice ahí en Marcos capítulo 1:15, dice, creed en el evangelio. Parte del evangelio de Cristo es guardar el sábado. Totalmente estoy yo seguro que parte del evangelio es guardar el sábado. Porque si Cristo lo guardó, dijo Pablo, ser imitadores de mí como yo, de Cristo. Entonces, ¿guardamos el sábado? Claro que sí. Por lo menos tenemos el conocimiento del mandamiento que dice, acuérdate de que hay un día de reposo que yo santifiqué y que yo también bendije. Vamos al siguiente punto, mi hermano, para ir ya terminando esto. No, hermano, este tema es tremendo en la manera de que lo que estamos hablando hoy, que ya llevamos 1 hora, 12 minutos, no, mi hermano, es como el 5% de lo que podíamos hablar acerca de todo esto. Pero bueno, el Señor nos ha dado la oportunidad de que, aunque sea, podamos platicar un poquito de esto. El último, mi hermano, lo último que vamos a pedirle que nos aclare, que nos explique, mi hermano, es acerca de esto. Hablando de Isaías, explíquenos, mi hermano, la profecía que se habla en Isaías 65, en su versículo 17, y Isaías 66, en su versículo 22, acerca del sábado, mi hermano, en los cielos nuevos y en la tierra nueva. ¿Será que Apocalipsis e Isaías y Daniel estarán todos conectados? Claro que sí, hermanos, su palabra. Sí, Isaías 65:17 básicamente nos habla de que el profeta ve los cielos nuevos y tierra nueva, pero en Isaías 66, 22 y 23, que es el punto central, hablando acerca de estos cielos nuevos y tierra nueva, que después es interesante que el apóstol Pedro dice, donde mora la justicia, en 2 de Pedro capítulo 3, nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia, dice que este cielo y esta tierra van a ser destruidos por fuego, o sea que todo va a ser restaurado, todo va a ser renovado, pero es interesante que en el versículo 22 y 23 de Isaías dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre, y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dice Jehová. Interesante porque este concepto de que la ley de Dios o de que el sábado fue abolido en la cruz del Calvario se choca con esta promesa de los cielos y la tierra nueva, donde la adoración o el ritmo de la adoración va a estar marcado por los sábados, o sea, va a estar marcado por las semanas y por los meses, ¿sí? Porque acá se mencionan los meses también, otras versiones dicen luna nueva, ¿sí? Y evidentemente todo va a ser restaurado al original. Nosotros sabemos que cuando Adán y Eva pecaron, ellos fueron sacados del huerto del Edén para que no comieran del árbol de la vida, pero Apocalipsis nos dice que ese árbol de la vida da cada mes su fruto, ya que estos meses evidentemente son los meses bíblicos y estos sábados son los sábados de la creación, el sábado semanal, y este va a ser el ritmo de adoración del pueblo de Dios cuando los cielos y la tierra sean hechos de nuevo. El argumento de que Cristo abolió el día de reposo e instituyó otro en su lugar se cae por su propio peso por varias cuestiones. Una de ellas es esto que mencionamos de que en la tierra nueva vamos a guardar el sábado, ¿no? Por ahí hay muchos cristianos que hoy dicen, no, pero yo no quiero guardar el sábado, yo guardo todos los días. Este es un argumento muy utilizado. La gente dice, no,
yo guardo todos los días para el Señor, y eso se vuelve difícil porque si no, ¿cómo hacemos para trabajar? Porque Dios nos manda a trabajar 6 días. ¿Cómo puede ser que guardemos los 7 días a la semana? No trabajamos nunca. Y la Biblia dice, el que no trabaja, que no coma. Así que evidentemente nadie puede guardar todos los días para el Señor. Se guarda un día en la semana, que es el sábado, en el cual no se trabaja. Pero muchas personas pueden decir, bueno, yo no quiero guardar el sábado, pero en la tierra nueva van a tener que guardar el sábado, porque toda carne va a ir a adorar delante del Señor en sábado, cuando Él lo dice. Nosotros no vamos a llegar a la tierra nueva y vamos a decirle, Señor, no, el sábado no es necesario. No, que sea Nosotros vamos a domingo. tener que guardar el sábado, pero el argumento por ahí más importante con respecto al tema del sábado, ¿sí? O de la vigencia del sábado, que muchas personas dicen que Cristo abolió el cuarto mandamiento. Lo podemos ver, por ejemplo, en la Edad Media, para comentar simplemente un caso. Durante la Edad Media la Iglesia Católica obviamente promocionaba la observancia dominical, mientras que habían todavía algunos cristianos, quizá algunos judíos o algunas otras personas que no observaban el culto dominical, ¿sí? Y observaban el sábado o no observaban ningún día, y básicamente la Iglesia quería que ese día sea santificado. Y fíjense lo que pasó en la Edad Media. Caían cartas del cielo, entre comillas, caían cartas del cielo que los sacerdotes decían que habían aparecido en el altar de San Pedro en Roma o en un altar en Jerusalén, unas cartas escritas con letras de oro, firmadas por Jesús. Firmadas por Jesús. Y esas cartas decían que aquellos que osaran violar la santidad del día domingo que él había instituido, toda clase de catástrofes iban a caer sobre ese lugar, desastres naturales, ¿sí? Calamidades, amenazas de todo tipo para los que osaran violar la santidad del domingo. Si la Iglesia Católica hubiera tenido fundamento bíblico para la observancia del domingo, no hubiera tenido necesidad alguna de fraguar esos documentos fraudulentos. O sea, no hubiera tenido necesidad de inventar cartas caídas del cielo firmadas por Cristo. Obviamente que era mentira, ¿no? Yo estoy contando cómo ellos lo presentaban, pero todo eso era un invento. Ellos fraguaban documentos y decían, esto lo escribió San Pedro, esto lo escribió Jesús, esto lo escribió... Y tenían los huesos ahí de los apóstoles, supuestamente, entre comillas, tenían madera de la cuna de Cristo, tenían una espina que horadó la frente de Cristo, ellos tenían reliquias y cosas que era todo mentira, era todo inventado. Si hubieran tenido fundamento bíblico para la santidad del domingo, ¿hubiera sido necesario inventar esas cartas caídas del cielo? Evidentemente no. Justamente eso evidencia de que no hay ningún fundamento bíblico para la santidad del domingo, pero sí está todo el fundamento para la santidad del sábado, porque de hecho, como lo leímos recién, va a ser observado aún en la tierra nueva. O sea, todos aquellos que sean redimidos van a haber guardado el día de reposo, si no lo hicieron acá en la tierra porque no tuvieron conocimiento. Mucha gente fue al descanso sin haber tenido el conocimiento del día de reposo. En la tierra nueva lo van a observar para gloria y honra del Creador. Del Creador, y aunque no quieran, mi hermano, porque sí, hermano, si deseas estar en la tierra nueva y los cielos nuevos, ni modo, te va a tocar guardar el sábado allá. Mucha gente, mi hermano, desconoce lo que acabamos de platicar, mi hermano. Le agradezco grandemente haber aceptado nuestra invitación aquí como ministerio. Y usted, mi hermano, que yo lo he seguido, he visto el trabajo que usted tiene arduo, porque lo veo en las redes sociales, mi hermano, se ha dedicado a estar predicando la verdad. Y yo quería invitarlo en esta noche, mi hermano, a que nos compartiera un poquito, extendiera un poco de lo que hemos estado predicando, de lo que predicamos nosotros como ministerio Cristo Salva, mi hermano. Cuando yo inicié ese ministerio, me decían, pero ¿cómo va a ser tu ministerio? Porque yo agarré mi licencia de ministro en las iglesias pentecostales y iglesias presbiterianas. Decían, pero ¿tú te vas a ir con ellos o qué? Que yo no, me fui a estudiar, fui a sacar mi cédula, fui a sacar mis estudios, 6 años de teología para sacar mis cédulas. Pero algo que nunca yo olvidé fue mi raíz, mi cuna, como te decía al principio. Yo sé que el día sábado tiene que ver mucho, hermano, con lo que el Señor puso en sus mandamientos
que es instituido por él, obviamente, y que tiene, y que repercute, mi hermano, tiene repercusión en lo que es la profecía. La profecía está basada para el sábado, mi hermano. El sábado está tan metido que no van a poder quitarlo. Es algo tremendo. Mucha gente se va a dar topes, me gustó la palabra, te van a dar topes cuando vean que este edicto dominical, que muy prontamente lo vamos a ver, hermano, porque ya estamos viendo lo que necesitamos ver la historia, necesitamos ver los eventos de ahorita, necesitamos ver que ya está el Papa organizando todo, ya se está levantando lo que se va, mis hermanos, a levantar a simple vista. Hay cosas escondidas que todavía hay, pero se va a levantar este edicto, se va a levantar. Y el sábado, para nosotros, obviamente que sabemos del sábado, va a ser tiempos difíciles, pero el Señor dijo que teníamos que pasar por esos tiempos difíciles como iglesia de Cristo, porque dice el Señor, así como mis profetas también pasaron todo esto, ustedes tienen que pasar esto. Y parece que nos tocó la época del sábado, mi hermano. Mencionaba yo en una prédica, mi hermano, una prédica acerca del primer mandamiento, segundo mandamiento, y lo puse en contexto de Daniel y Sadrach, Mesach y Abednego. A Daniel le tocó el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos más que Darío. A Sadrach, Mesach y Abednego le tocó el segundo mandamiento, no te harás imagen y estatua y te inclinarás a ellos, ¿verdad? Y también el tercer mandamiento que yo he visto, que es la historia, que es no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, en las inquisiciones, mis hermanos, forzaban a los cristianos a decir falsedades en contra de Dios, tomar Claro. el nombre de Dios en vano, y parece, mi hermano, que ese mandamiento, ¿verdad? Fue para las personas que fueron perseguidas en las inquisiciones por Roma, pero creo que parece, hermano, que nos va a tocar a nosotros el cuarto mandamiento. Y si te das cuenta, los 4 mandamientos primeros son los que van a obediencia a Dios. Los demás son civiles, los demás son para el prójimo. Y parece que en esa época del Espíritu Santo nos va a tocar el cuarto mandamiento a nosotros como generación, mi hermano. Yo creo que sí. ¿Qué opinas? Eso así. Yo quisiera aprovechar porque seguramente este video lo van a ver personas que jamás han guardado un sábado. Quisiera Así extender es. la invitación porque la Biblia llama al sábado delicia. Dice que guardar el sábado para los cristianos se convierte en una delicia, que si retraemos nuestro pie de hacer nuestra voluntad en el día santo y lo llamales delicia santo de Jehová, dice que Dios va a elevarnos a las alturas, ¿sí? Que eso tiene que ver con las promesas de Dios. Y yo sé que mucha gente que está viendo este video hoy, o que va a ver este video, nunca en su vida guardó el sábado. Y a mí me ha pasado que hay gente que me ha dejado comentarios en algunos videos en YouTube diciéndome que habían guardado el sábado por primera vez y que para ellos había sido una bendición. Entonces, Bendición. dejarles el desafío acá a todas aquellas personas que nunca guardaron el sábado, que tienen el aval de la palabra, que prueben al Señor, que lo hagan por la fe en Cristo, no para agradar a hombres, no para ganar nada. Todo lo que había que ganar lo ganó Cristo en la cruz del Calvario, Así sino es. simplemente para probar al Señor, para andar en sus caminos. Prueben este sábado y después si alguno que ve este video guardó por primera vez el sábado, le deja el comentario o a Jonathan o me lo deja a mí para ver cómo le fue. Es el desafío que quisiera dejar antes de terminar, Jonathan. Amén, hermano. Pues me decía un hermano aquí, voy a poner a ver el comentario aquí en pantalla, a ver si lo ves. Dice, este es un siervo del Señor que tengo aquí en el ministerio, es un diácono que trabaja con nosotros en el ministerio, se llama Seferino, y dice, muchísimas gracias, amados hermanos, nos completan en todo, paz a vosotros, como decía Amén. Cristo, paz a vosotros, y es cierto, mi hermano, yo por eso lo quería invitar a usted, porque yo sé que usted tiene mucho conocimiento de esto y nos completa, mi hermano, de lo que nosotros ya hemos predicado, de lo que ya hemos puesto en contexto, que hemos puesto en texto, que hemos puesto sobre la mesa acerca del sábado, y esto nos enriquece un poco más de lo que ya sabíamos, pero hay cosas también, detalles, que hay mucha gente que va a ver ese video que no sabe acerca de esto, pero que se necesita saber, necesita saber.
si no hablaras conforme a la ley y al testimonio, me quedo con ese versículo, si no hablaras de la ley y del testimonio, o sea, si no lo predicaras, si no predicaras acerca de la ley y el testimonio, o sea, mandamientos y la fe en Cristo, dice que no les ha amanecido. Pues espero, mis hermanos, que en esta noche nos haya amanecido la luz del evangelio, la luz de Cristo, su evangelio totalmente puro, dice evangelio en Apocalipsis, dice el evangelio eterno que se debe de predicar a toda lengua, a toda nación, a todo hombre, a toda humanidad. Y pues me quedo con eso, mi hermano. Muchas gracias, mi hermano Emanuel. Yo le voy a pedir que para cerrar, mi hermano, nos cierre con oración. Yo quiero despedirlo primeramente. Este ha sido mi hermano Emanuel Vallejos, argentino, mi hermano, yo quiero decir de dónde es. ¿Puedo decir de qué denominación mi hermano pertenece? Claro, claro. Ok, mi hermano es adventista del séptimo día. Él es nacido en Argentina, es casado, tiene una hermosa familia que he visto en las redes sociales y que ahorita está residiendo en la isla de Puerto Rico. Y pues mi hermano, en otra ocasión, mi hermano, a ver si podemos invitarlo para otro tiempo de estudio de la palabra. Esperemos que Dios nos dé vida para poder hacer otro estudio aquí en este ministerio, o en este caso lo podemos hacer también en tu canal, no hay problema. En el nombre de Jesús, mi hermano, te doy las gracias por haber participado, por habernos enriquecido un poquito más acerca de este tema que mucha gente desconoce acerca del sábado bíblico y sábado profético. Mi hermano Emanuel, voy a pedirle que usted cierre en esta noche y nos pedimos de este lugar, pero no de la presencia del Señor. Mi hermano. Amén. Amén. Querido Padre, nos ponemos en tus manos en esta hora, hemos escuchado algo de tu palabra, te pedimos que tu palabra se guarde en nuestros corazones, ayúdanos a confiar en ti, a confiar en tus promesas, en tu protección, en lo que nos provees, y conforme a esa confianza, sabiendo que tú nos amas y que todo lo que tú nos das es para bien, poder andar en tus caminos en obediencia, Padre. Te doy gracias por todo, bendice a cada uno de los hermanos que estuvo escuchando, bendice a Jonathan, su ministerio, y bendíceme a mí también, Padre. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Dios les bendiga, mi hermano Emanuel. Muchas gracias. Saludos a su familia, un abrazo a la distancia, mi hermano, desde Acapulco, México. Ministerio Internacional Cristo Salva los saluda, mi hermano, y estamos al pendiente. Y muchas gracias, mi hermano, por su vida, porque ha sido de bendición y sigue siendo de bendición en las redes sociales, por todos los comentarios bíblicos que usted da, que son muy apreciables de mi persona. Dios le bendiga, gracias, mi hermano. Saludos, bendiciones, y saludos, mis hermanos, a todos los que están aquí y que vieron ese video y que van a ver ese video posteriormente. Dios les bendiga. Saludos y bendiciones a cada uno de ustedes. Paz a vosotros, mis hermanos. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Aleluya.